Regreso a Los Ángeles, California, con León Krause, reconocido periodista y columnista del Universal de México. León, estamos recibiendo muchos comentarios de nuestros televidentes que a través de Twitter opinan sobre este programa y sobre lo que plantean ustedes. Y uno de ellos nos pregunta o nos dice que llama mucho la atención la perfección con la cual fue construido ese túnel. Inclusive hay otros que también nos dicen que hay versiones como las que entregó alias Popeye, quien fue el lugarteniente del temible capo colombiano del narcotráfico Pablo Escobar, que él asegura que, pues, según su análisis, alias el Chapo Guzmán no salió por ese túnel, sino que salió por la puerta principal, y que todo esto lo que busca es desviar la atención. ¿Usted qué opinión tiene sobre esas interpretaciones? Bueno, francamente, yo trato siempre de resistirme a las teorías de la conspiración. Todos hemos escuchado distintas de ellas en estos días sobre esta fuga y también sobre la fuga de Puente Grande. La versión oficial de la fuga de Puente Grande en 2001 es que salió en un carrito de lavandería. Hay gente que dice, gente además que respeto profundamente, que dice que pasó un helicóptero por el Chapo Guzmán. Lo cierto es que yo creo que en este momento lo que necesitamos es, pues, evitar las teorías de la conspiración, concentrarnos en lo que sabemos, porque lo que sabemos es suficientemente grave y suficientemente, digamos, inconcebible como para digamos, capturar nuestra atención por un buen tiempo. El túnel, la magnitud del túnel, 1,5 kilómetros de distancia entre la cárcel del Altiplano, supuestamente inexpugnable cárcel del Altiplano, y esta pequeña estructura por donde salió el Chapo Guzmán, el hecho de que estuviera esta motocicleta sobre los rieles, los cientos y cientos de camiones llenos de material que tuvieron que partir de ese lugar, un lugar que por lo demás es visible desde la cárcel. Ya esos son detalles y datos que son suficientemente escandalosos como para caer en teorías de la conspiración. Hay que ir al fondo de lo que sabemos y eso va a tomar tiempo, y me imagino que lo que se va a concluir será, pues, de verdad muy, pero muy grave. León, hablemos un poco sobre la percepción que tienen los mexicanos sobre este hecho. ¿Usted cree que en este momento los mexicanos ven al gobierno como un villano y están viendo a alias el Chapo Guzmán como un héroe que logró burlarse de las autoridades? ¿Cómo lo perciben los mexicanos? Es una pregunta muy buena y es una pregunta que a mí en lo particular me preocupa muchísimo. Ese fenómeno me preocupa muchísimo. Ayer, por ejemplo, en esta celebración, este festejo musical llamado Premios Juventud que organiza Univisión acá en Estados Unidos, el cantante Pitbull cerró su discurso diciéndole a Donald Trump, ya saben ustedes que ha estado agrediendo a los mexicanos Donald Trump por acá, diciéndole: y te cuidas del Chapo. Y mucha gente le aplaudió, mucha gente en redes sociales le pareció fantástico. A mí eso me parece gravísimo. El Chapo Guzmán es un hombre, es un criminal, es un hombre que ha confesado haber asesinado a miles de personas. Para mí no es un héroe. Pero también el hecho de que mucha gente le aplauda te revela dos cosas. Primero que nada, que el Estado ha sido omiso, no solamente a cumplir sus responsabilidades de vigilar a Guzmán, sino también en cumplir con cosas más básicas como ofrecer empleos, proteger a la sociedad, sobre todo en el estado de Sinaloa, que es de donde es oriundo el Chapo Guzmán. Allá el hombre es visto, si no como un héroe, sí como un benefactor, y eso es gravísimo. Pero no nada más vale escandalizarse, también vale la pena reflexionar por qué ocurre esto. Ustedes en Colombia también lo conocen muy bien, no es un fenómeno estrictamente mexicano, y eso más bien debería darnos para la reflexión. Para mí el señor no es un héroe, es un criminal al que hay que atrapar de nuevo. Pues, León, ahí tenemos esas imágenes y quiero que se las mostremos a nuestros televidentes. Son imágenes que muestran cómo en Sinaloa, en otro momento, no en ese instante, hay un grupo de personas que de alguna manera le rinde culto, le rinde admiración a alias el Chapo Guzmán. Y no lo hacen calificándolo como criminal, sino como un benefactor, un héroe. Son imágenes que muestran también como en un sector también de, como usted lo ha dicho, de Sinaloa, este temido criminal es defendido por un sector de la población. José, en Ciudad de México, ¿usted cómo analiza este punto? Para muchos en este instante, el gobierno de Enrique Peña Nieto es el villano y precisamente el héroe fue el criminal que logró fugarse de una cárcel de máxima seguridad. Ocurre que la sociedad mexicana se siente muy agraviada por otros temas, no por el Chapo,
sino por la matanza de Tlatlaya, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, una desaparición masiva, otra serie de masacres como se pueden mencionar de Michoacán en Tanguato y también otra en Apatzingán. Todas han sido reveladas gradualmente e incluso eventualmente lo que sería un tráfico de influencia desde el poder para la adquisición de residencias como la Casa Blanca. Todo esto está en el aire y la gente tiene una indignación que no sabe por dónde canalizarla. De tal manera que en cuanto aparece un individuo que vence, vamos a decir, derrota al gobierno en un episodio, pues lo toman como un héroe, como el reivindicador de esa ira contenida y de esa frustración que siente la sociedad, lo cual está muy mal, porque finalmente, en eso coincido totalmente con León Krause, no se trata de un benefactor. Estamos hablando de un criminal, un traficante de alcances internacionales. Hay que entender que el tráfico de drogas y los otros delitos asociados a esta delincuencia organizada está en lo que hace al cártel de Sinaloa en 50 países. Entonces no es algo menor. Puedo citar el caso de que no tiene $1,000 millones el Chapo, sino muchos más, porque está confirmado cómo este cártel de Sinaloa depositó aproximadamente $358,000 millones en solo 4 o 5 años después del 2000. Estamos hablando del 2003 o del 2004 al 2007, 2008, en un banco de Estados Unidos. Esto está publicado, está investigado en Estados Unidos y está multado el banco, que ya no existe, se le multó en su momento, con una ridícula cantidad de $110 millones. Esto lo reproduzco yo en mi libro del Chapo, Entrega y Traición, y lo menciona también Roberto Saviano en su libro 000. Ahí están los datos exactos. Es muchísimo dinero que no lo registra Forbes. No sé por qué no lo registra Forbes. León, hay otro punto y tiene que ver con la extradición. Ya lo tocábamos en una anterior pregunta. ¿Por qué cree usted que se demoró tanto tiempo este proceso de extradición? Hay muchos factores que influyeron en él. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos se demoró más de un año en pedir esa extradición. ¿Por qué sucedió todo esto? Bueno, evidentemente en ese tema, como en muchos otros, hay... ¿Me escucha? Sí, adelante. Estaba contestando Pepe. Sí, adelante. Voy primero yo sí. Y me gustaría mucho escuchar a Pepe. Mi opinión es que en este tema, como en muchos otros, hay una historia que no conocemos. Mi teoría personal es que el gobierno de Estados Unidos, y esto también lo sé porque por aquellas fechas tuve un par de pláticas con gente muy relevante en Washington, el gobierno estadounidense tenía la intención a través del fiscal Holder, en aquel tiempo el fiscal Eric Holder, de pedir una extradición inmediata, pero se enfrentaron con una pared, con un muro en México. El gobierno de Enrique Peña Nieto, el procurador Murillo Karam, que en aquel momento era procurador, fueron clarísimos diciendo, primero, que cumpla su sentencia, que cumpla con el proceso que está en marcha en el sistema de justicia mexicano. El procurador Murillo Karam ufano alguna vez declaró, primero que cumpla acá 300 años de condena y después veremos si lo mandamos a Estados Unidos. El presidente Peña Nieto me dijo a mí en aquella entrevista que bueno, quizá en algún momento, quizá habría que podríamos considerar entregarlo a Estados Unidos después de que cumpliera su proceso. Yo creo que este era el tesoro del gobierno peñanietista. Lo habían capturado ellos cuando el gobierno de Felipe Calderón no lo había logrado hacer y tampoco el gobierno de Vicente Fox durante la primera parte después de la fuga. No querían soltarlo y en el pecado llevaron la penitencia, porque si hubiera estado en Estados Unidos estaría en la prisión Supermax de Colorado y de ahí no se escapa ni un suspiro. Señor Reveles, ahora sí lo escuchamos. ¿Cuál es su opinión? Pienso que los Estados Unidos se tardaron, o sea, esto es la dilación de parte del gobierno de Washington, porque apenas 17 días antes de la segunda evasión del Chapo Guzmán es cuando entregan oficialmente este pedido de extradición, que por cierto había una disputa ahí que si lo habían pedido, que si no lo habían pedido. México decía que no y al final admite que sí. La verdad es que en México los gobiernos, los 3 últimos gobiernos han sido muy proclives a entregar a capos, a los extraditables, a los Estados Unidos. Ahí están Benjamín Arellano, está Ociel Cárdenas, están otros hermanos Arellano, hay
el Grande, Sergio Villarreal, en fin, son capos importantes que ya fueron enviados a Estados Unidos, el Güero Palma, que era compadre del Chapo Guzmán, etcétera, pero con el Chapo estaban tomándolo con calma, como dice León, por ese sentido falsamente nacionalista de que nos pertenece y que pague primero aquí. Pero normalmente yo pienso que el proceso iba a ser exitoso para Estados Unidos y que íbamos a mandar, de hecho lo dije yo públicamente en varias ocasiones, iríamos a mandar a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, este año a Estados Unidos, pues ya se le adelantó a las autoridades estadounidenses, se le adelantó a México y se le adelantó al pronóstico. León Krauss en Los Ángeles, California, para finalizar, porque pues nos puedes acompañar solo en la primera parte de este bloque. Sucedió lo inaudito, o sea, hace 10 meses recorrió el mundo otra noticia que tenía que ver con la muerte de 43 estudiantes que fueron asesinados en Ayotzinapa. No sucedió nada, es decir, los responsables siguen en la completa impunidad. Hoy sucede este hecho, o sucede esta semana esta fuga de este importante criminal. ¿Usted cree que va a cambiar algo en México después de esta fuga del Chapo Guzmán o todo seguirá igual? Bueno, me pones un poco en un papel que no me gusta, que es digamos, defensor de la justicia mexicana, que de verdad es muy difícil defenderla, pero no está en la completa impunidad del proceso de Ayotzinapa, ni de lejos. Hay una larga lista de detenidos. Yo no soy, digamos, ni nunca seré un defensor de la justicia mexicana, pero lo cierto es que hay un buen número de detenidos. De ahí a que se haga justicia plena con J mayúscula es otra historia, evidentemente, pero creo que vale la pena hacer ese matiz. En función de lo del Chapo Guzmán, para mí es absolutamente fundamental que este proceso comience con la renuncia del secretario de Gobernación en México. El secretario de Gobernación, mediante declaraciones propias del presidente Enrique Peña Nieto, era el responsable de mantener vigilado a Joaquín Guzmán. Eso me lo dijo a mí el presidente, lo tenemos grabado, está ahí a disposición de la gente para quien lo quiera ver. Me lo dijo a mí. Cuando uno tenía una responsabilidad clave, porque de verdad Joaquín Guzmán era el gran logro de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto, y fracasa, debe de irse. Para mí es un misterio por qué en México los políticos no renuncian, y es una vergüenza como periodista, pero también como mexicano. Creo que el proceso de manejo de crisis, pero también de encontrar, digamos, justicia, ahí no con J mayúscula, sino con J minúscula, para empezar, tendría que comenzar no con la captura de los custodios y demás, que eso está muy bien, sino con la renuncia de quienes por omisión son responsables de la huida vergonzosa de Joaquín Guzmán. León Krauss, reconocido periodista y columnista del Universal de México. Yo le agradezco que nos haya acompañado y nos haya aclarado todas estas dudas, porque usted es uno de los periodistas en México que mejor conoce la situación que enfrentan ustedes como consecuencia del accionar del crimen organizado. Le agradezco que haya estado con nosotros. Gracias y perdón que no me puedo quedar más tiempo, pero acá tenemos nuestro propio noticiero. Así es. Un abrazo a todos por allá. Muchas gracias. Yo invito a todos nuestros televidentes a que participen de la pregunta que les planteamos el día de hoy. Para ustedes, ¿qué significado tiene que en México haya logrado fugarse por segunda vez, porque no es la primera, el narcotráfico más poderoso y peligroso del mundo? Las cuentas de Twitter están en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a hacer una primera pausa y cuando regresemos continuaremos con este análisis que tiene que ver con el impacto que representa para México la fuga de alias el Chapo Guzmán. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.